Muy buenas tengan todos y muchas gracias por acompañarnos. Al egresar de una carrera universitaria, la mayoría de los nuevos profesionales pasan por una etapa de incertidumbre, especialmente si aún no han logrado incursionar en el campo laboral. Sin embargo, tener una actitud positiva y una mente abierta ante los cambios puede ser un elemento de ventaja para cualquier nuevo profesional. Hoy en día, tener la capacidad de repensar y reorganizarse, explorar cada posibilidad para moldarse a los nuevos cambios y no dejarse desorientar por desavenencias o rutas secundarias que se nos presenten, va a significar la diferencia entre laborar en la carrera que escogimos o tener que dedicarnos a otros menesteres. El día de hoy, la actriz y docente Mariela Zavala tratará precisamente el tema del valor agregado que tienen los egresados de la carrera de arte con énfasis en teatro de la Universidad Pedagógica al incursionar en el campo laboral en cualquier sociedad. Y para ello ha invitado a 3 jóvenes profesionales, licenciados de la carrera de arte de la Universidad Pedagógica, y cómo ellos han podido llevar a cabo su trabajo y su arte sin importar lo que esté sucediendo en el entorno. Estos profesionales son artistas, pedagogos y emprendedores. Ellos son Eric Pineda, José Luis López y Odgar Mendoza. Es tan vasta la información que tendremos en este programa que lo hemos dividido en 2 capítulos. Por lo tanto, hoy veremos la primera parte. Bienvenidos a esta nueva conversación en el Atanor. Que la disfruten. Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de conversaciones en el Atanor. Y pues el día de hoy toca un tema que en lo particular es importante para mí, pero que también tenemos unos invitados que para mí son llenos de alegría, de entusiasmo y de emoción, porque compartimos con ellos momentos muy gratos en las aulas de la universidad. Tenemos, como bien lo mencionaba Fernando, a José Luis López, Olga Mendoza y Eric Pineda, que son egresados de la carrera de arte en orientación de teatro en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También le queremos dar la bienvenida a la licenciada Claudia Paz, quien nos está acompañando para que nos interprete a todas las personas con necesidades especiales auditivas. Gracias, Claudia, porque sabemos que su participación ha causado impacto en esta población. Bueno, jóvenes, gracias por haber aceptado mi invitación para este programa. Para mí realmente es un placer, un cariño, un entusiasmo y sobre todo porque vamos a hablar de eso que nos une, que es el teatro. Vamos a comenzar con esta pregunta, que es una pregunta que puede generar mucha reflexión a muchas personas que nos escuchan. Vamos a ver, José Luis, compártenos por qué en algún momento de tu vida te decidiste por estudiar la carrera de teatro en la Universidad Pedagógica. Bueno, buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación, ¿verdad? Yo en Trinidad, Santa Bárbara, en mi pueblo, formaba parte en grupo de Teatro La Siembra, y automáticamente en el proyecto de las chimeneas. Entonces trabajábamos en los proyectos de tradiciones culturales que se desarrollaban anualmente, ¿verdad? Entonces esta iniciativa, en la medida que se iba avanzando, pues ya cuando iba a estar en la universidad, pues no iba directamente a la carrera, pero un tío que estudia español me dijo: yo sé que a vos te gusta el teatro, me dice. Fíjate que en la pedagógica hay una carrera y entonces al final él hizo la gestión y yo llevaba 2 carreras al mismo tiempo, ¿verdad? Pero al final, como siempre estuve haciendo cosas con el Teatro La Siembra, haciendo giras y eso, entonces tuve que abandonar una carrera y dedicarme solamente a la carrera que más me apasionaba. Entonces era como darle seguimiento a esta iniciativa de adolescente que tenía en Trinidad.
Qué hermosa anécdota. Yo creo que pues muchos hemos llegado así. Esta carrera de teatro en la pedagógica nace en 1995. Tenía yo 5 años de haberme graduado del colegio. Yo me gradué en el 89 y cuando entro en el año 90 a la universidad, pues no estaba la carrera, no existía la licenciatura que yo quería estudiar, que era teatro. Y me matriculé en otra carrera que efectivamente me apasionaba, que era medicina. Sin embargo, pues yo toda la vida había hecho teatro y estando en la universidad estudiando medicina, seguía haciendo teatro. Y llegó un momento en que dije, no, ya cuando iba para 4º año dije, o me dedico a la medicina o me dedico al teatro. Y dije, voy por el teatro. Y precisamente algo parecido como vos, José Luis, mi hermana recién graduada del colegio entra a la universidad pedagógica a estudiar inglés y me dice, Mariela, acaban de abrir la licenciatura en arte y tiene orientación de teatro. Yo ni lo pensé. En mi vida había creído que iba a estudiar pedagogía y ni lo pensé porque era la única universidad que me daba esa opción. Y me matriculé en la carrera de teatro. Así que hay muchos encuentros similares, ¿verdad? Gracias, José Luis, por compartir. Vamos a escuchar ahora a Oscar. Sí, buenos días a todos. Muy agradecido por la invitación e igual contento de verlos después de mucho tiempo. Tal vez creo que con José Luis es que nos hemos encontrado en algún pasillo de algún centro comercial, pero hace mucho, lo recuerdo. Pero luego a Mariela en algunos encuentros en la universidad y a Eric en el teatro, ¿verdad? Que hemos logrado estar en algunos momentos cuando se ha presentado y hemos coincidido en los espacios. Cuando inicio en el proceso, yo siempre pongo la historia de que tuve la suerte de nacer en Progreso. Entonces, y vivir a unas cuadras de Teatro La Fragua, ¿verdad? Que ya es una institución con mucho recorrido. Y es una institución que, al igual que muchos de los grupos con gran trayectoria en el teatro comunitario, daban muchos talleres para niños, para jóvenes, acercando el arte para el proceso de sensibilización, ¿verdad? En ese momento creo que ninguno de nosotros había pensado en el arte como teatral, ¿verdad? Como una profesión, y más por las bondades que nos daba, ¿verdad? De encontrarnos con gente, sentir algunas reacciones al presentarse. Y en ese proceso yo empecé con talleres desde muy niño, luego como adolescente, después al terminar antes de terminar el colegio también empecé a trabajar con ellos directamente como voluntario, luego me uní a la compañía, terminé mi carrera en el colegio e igual empecé a buscar opciones, ¿verdad? No fui tan radical como Mariela a buscar medicina, pero sí fui a estudiar letras en la UNAM. Entonces, siempre en ese proceso investigando sobre cómo estudiar teatro, donde las condiciones lo permitieran, ¿verdad? En este caso, casualmente, sí, yo me enteré que en la pedagógica existía la carrera tanto en San Pedro Sula, que venía iniciando en ese momento, y en Tegucigalpa. Cuando hice la investigación, la carrera obviamente estaba más desarrollada en Tegucigalpa. Yo tenía la posibilidad en ese momento de trasladarme a la ciudad. Así que igual que Mariela, José Luis y Eric, lo más seguro, sin pensarlo mucho, tomé la decisión de ir a estudiar. En ese proceso es que fui descubriendo el perfil, porque igual no es lo mismo estar preguntando, leyendo, que estar en la institución y conocer ya de forma más precisa el perfil, ¿verdad? Así me acerqué a la licenciatura. Gracias, Oscar. El teatro, como cualquier profesión, también es una vocación, es un llamado, es una necesidad de quererse desarrollar en lo que a uno le gusta y en lo que uno tiene convicciones que también aporta a la sociedad para su desarrollo. Entonces, aquí vemos ya 2 jóvenes, ya licenciados desde hace mucho tiempo,
que pues igual que la mayoría de nosotros nos acercamos a la licenciatura, pero ya habiendo ejercido el teatro desde antes, desde agrupaciones formales en nuestras ciudades. Gracias, Oscar. Y ahora vamos a escuchar a nuestro licenciado Eric Pineda. Bueno, gracias Mariela por la invitación. La verdad que ha sido bonito reencontrarnos a pesar de la situación del mundo, no solo del país. Esta situación que nos tiene a todos encerrados y nos tiene pues en nuestras casas, pero eso no impide que sigamos haciendo cosas por nuestra profesión y por nuestra labor que tanto amamos, que es el teatro. Pues en mi caso, pues yo hice teatro desde pequeño, en la primaria, en la secundaria. En la secundaria tuve ¿cómo decirlo? Que conocía a unos maestros, mejor dicho, en la secundaria, que hacían teatro. Entonces eran mis profesores de español y eran mis profesores de inglés. Entonces ellos me dijeron, ¿quieres hacer teatro? Me dijo, yo siempre he hecho teatro. Entonces ellos me invitaron a su grupo independiente, pero ya no eran mis maestros, ya era fuera del aula, pues ya participaba con ellos en presentaciones independientes. Y ya después fue que me metí a la Universidad Autónoma de Honduras estudiando la licenciatura en psicología, pero al mismo tiempo yo estaba en la Universidad Pedagógica. Era bien raro porque yo estaba la mitad del tiempo estudiando la licenciatura en psicología en la Autónoma, pero al mismo tiempo pasaba la mitad de mi tiempo como estudiante en la Pedagógica, en el grupo de teatro Luz en Aspicio. Entonces era aquel ir y venir de la Autónoma a la Pedagógica, la Autónoma a la Pedagógica solo por el teatro, ¿eh? La Pedagógica por el teatro y la Autónoma por la psicología. Entonces, hasta que un momento dije yo, ya no puedo seguir con esto. Esto es como desgastante porque estoy estudiando psicología, estoy haciendo teatro, cada vez el teatro me acapara más, por decir algo. Y nada, dejé la psicología, la dejé botada a mitad de palo. Ya llevaba como 3 años, ya llevaba un par de clases. Ya estaba dentro, pues, ya estaba dentro de la psicología. Ya conocía a los grandes psicólogos ahí que manejan el departamento de psicología de la UNA. Pero no, me retiré, me metí a la Pedagógica. Seguía con el grupo Tespis, haciendo teatro, y no era estudiante, todavía no era estudiante. Hasta que me puse a hacer el examen de admisión y pues lo pasé, el examen de admisión de la Pedagógica. Y desde ahí pues comenzó todo, pues, y de ahí no paré de estudiar, porque mi propósito era terminar la carrera, pues, porque ese era siempre mi propósito, porque yo digo, seguro me sale otro trabajito por ahí de teatro, pero me voy a desviar un par de años por ahí, y después dejo la licenciatura tirada, y no, hasta que la terminé. Pero así fue la relación entre la Autónoma, la Pedagógica, hasta que al final decidí la Pedagógica y pues me enamoré, y así fue esta pasión, este enamoramiento entre el hacer un tipo de teatro profesional también, porque yo creo que no me van a dejar mentir, Oscar y José Luis, pues eso es lo que queremos, pues como profesionales de las artes, independientemente que sea, qué área de las artes estemos hablando. Yo creo que lo que buscamos es eso, pues que se respete nuestro trabajo profesional, pues sobre todo en un país como el nuestro, es eso, la profesionalización, pues, de las artes. Gracias, Eric. Y déjenme contarles que a lo largo de este programa de Conversaciones en el Atenor, que hemos tenido invitados de las diferentes áreas artísticas, siempre sale a relucir esa pasión por la cual las personas se han acercado al arte, y con esa pasión y esa convicción desarrollarse como profesionales y poco a poco irse en ese barco, en ese viaje hacia el estudio, el desarrollo tanto artístico como en este caso pedagógico. Bueno, vamos a continuar con esta conversación y vamos ahora a comenzar por Oscar. ¿Cómo fue la experiencia ya estando en la Universidad Pedagógica, adquiriendo estas otras competencias que muchas veces se creen que no son tan cercanas al teatro como es la pedagogía? Se habla que el teatro es muy diverso, el teatro es un mundo muy amplio,
es una profesión donde caben muchas otras formas de expresión, ¿verdad? En el mundo del teatro, para llevar a cabo el montaje de una obra, pues se necesitan profesionales de la escenografía, profesionales de la iluminación, del sonido, directores, actores, dramaturgos. Conlleva una serie de áreas del conocimiento y en nuestro caso, pues somos especialistas de la pedagogía, que no estamos fuera de lo que es el desarrollo teatral, porque yo recuerdo que antes de entrar a la pedagógica, yo ya había dado talleres de teatro, trabajaba en un colegio dando clases de teatro, dirigiendo al grupo de teatro de esa institución. Por ende, estaba ya desarrollándome en este campo de la pedagogía. Y creo que es un deber de todo teatrista y de todo actor que dé talleres de teatro, formarse también a nivel pedagógico. Olga, ¿cómo fue esa experiencia ya como estudiante, investigándose y abriéndose campo en esta parte pedagógica después de tu experiencia como actor en el grupo de la Fragua? Mira, interesante porque la Fragua igual es un espacio que facilita formación. Entonces igual ya existe un método para el desarrollo de estos y como parte de lo fui desarrollando. Así que la experiencia de facilitar espacios formativos fue variada primero antes de entrar a la pedagogía, que fue sirviendo varios talleres a nivel nacional, otros fuera del país. Creo que lo complicado, y no por parte de mi persona, ¿verdad? Sino al decir que iba a la pedagógica, y yo creo que igual a muchos nos dieron el discurso ¿sabés qué es para formar profesores, verdad? Esa fue una de las cosas que escuché. Entonces, bien, yo en ningún momento tenía rechazo en tema de docencia. Digo eso porque en mi familia hay varios profesores en diferentes áreas que respeto mucho. Entonces, el tema de formar a alguien no intimidaba. El problema era alcanzar las competencias para formarlo a partir de recursos específicos, ¿verdad? O discursos más estandarizados. Entonces creo que ese acercamiento que la pedagógica permite dar, a mí particularmente, en principio, si bien uno llega sin ningún tema de claridad en cómo era el proceso, intenté no ir con la opción de rechazar. Es decir, bueno, voy a intentar aprender todo lo que pueda y comprender y socializar un poco esto, ¿verdad? Así que la pedagógica cuando va explicando, porque eso es una cosa que tiene la universidad, ¿verdad? Va explicando el modelo con el que se trabaja, cuáles son los recursos específicos, que responde directamente a una malla curricular desde la Secretaría, que tiene un proceso de investigación previamente antes de entregarse, ¿verdad? Fui descubriendo recursos que facilitaban, siento yo, esa experiencia a personas que no tenían el interés de estudiar teatro. Porque a diferencia de las 4 personas en este momento que estamos conversando sobre el tema, tenemos experiencia en teatro y desde ahí fue que buscamos el espacio para formarnos, ¿no? Pero tenemos a otro grupo de personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de José Luis de tener un grupo de teatro cerca, o de Eric de haber estado en el colegio con personas que hacían teatro y estaban interesados, o vivir a unas cuadras de una institución, o hacer teatro desde muy joven. Por lo tanto, no han descubierto esa experiencia, ¿verdad? Y acercar la herramienta a una persona que viene haciendo teatro comunitario o en el colegio es muy diferente a aquel que por primera vez va a recibir una clase donde le van a facilitar recursos. La doble vía es o logramos que le guste o logramos que se vaya definitivamente y no vaya ni como público al teatro, ¿verdad?
Entonces, ese recurso extra que me facilitó la pedagógica para acercar el proceso a jóvenes, porque estábamos en ese proceso de educación media, ¿verdad? Yo tuve la experiencia en mi práctica docente que fui al Centro de Investigación e Innovación Educativa, que está al lado de la universidad, y yo estuve dando clases desde prebásica hasta el nivel de bachillerato, que fue toda una experiencia enriquecedora por los diferentes grupos con los que pude trabajar. Y ahí es donde igual uno va descubriendo que el recurso facilitado es válido sobre también la experiencia que traemos. Yo creo que yo no puedo dejar de agradecer a las instituciones que previamente nos formaron, porque son las que dan un panorama distinto, y la pedagógica tampoco es de valorar, que también ayuda a tener un abanico mayor de posibilidades, ¿verdad? Desde ese plano. Yo tuve una maestra en la formación pedagógica y didáctica de la base general, que decía, uno no puede rechazar las actividades o los proyectos. No podemos pensar que no vamos a ejercer como docentes de arte, porque ella había hecho teatro, sino que las posibilidades aparecen en ocasiones y si no las generamos. Yo creo que esa experiencia para mí en la pedagógica me ha ayudado muchísimo en esa parte. No rechazo, acepto e intento trabajar con los recursos que el mismo sistema o las mismas instituciones han permitido. Gracias, Olga, por compartir tu experiencia como estudiante y nos gustaría ahora escuchar a Eric, ¿verdad? ¿Cómo fue ese encuentro y ese camino como estudiante en la universidad? ¿Qué hallazgos tuviste? ¿Cómo fue ese despertar en otra vía, verdad? Porque aquí los cuatro pues tuvimos la experiencia previa de hacer teatro, como bien decía Olga, tuvimos esa suerte de hacer teatro antes de llegar a la universidad. Y cuando llegamos a la universidad pedagógica, sabiendo y habiendo escuchado esa frase, como bien lo comenta Olga, bueno, pero sabes que ahí no te van a formar como actor, estás estudiando para ser profesor, y muchas veces lo dicen de una manera peyorativa, como que si no fuera algo valioso, ¿verdad? Como que si dar clases no fuera algo que realmente ayudara a desarrollar a una persona o a un país. Entonces, ¿cómo fue ese despertar, Eric, cuando ya estuviste en la universidad? ¿Qué crees que te fue aportando las clases diversas que recibiste en la U ya para más adelante afrontar tu vida profesional? Bueno, creo que igual que Edgar, esa siempre fue lo que le dicen a uno, que la universidad es pedagogía, pues, o sea, no forma artistas, en pocas palabras. Entonces, en ese sentido, sí, era un poco incómodo tal vez escuchar a las personas en los primeros años, sobre todo porque no era fácil. Para mí, por ejemplo, no fue fácil porque no tenía de cierta manera como un apoyo al 100% económico para poder estudiar mi carrera. Entonces yo lo que hacía es que trabajaba medio tiempo, estudiaba medio tiempo, perdón, por decir, el primer periodo, por ejemplo, fue en las mañanas, en las tardes, trabajaba, ¿me entendés? Tenía que trabajar medio tiempo, entonces estar escuchando ese tipo de cosas también era un poco difícil y tratar de salir adelante como estudiante, ¿me entendés? Pero creo que fue una cosa maravillosa, creo que me encontré con maestros y maestras en la universidad en aquel tiempo, que eran personas que realmente se preocupaban por la formación en una totalidad, pues en la parte, yo recuerdo maestros en la parte pedagógica, por ejemplo, pues recuerdo estadística, que todo el mundo le tenía miedo a estadística, a esa clase de estadística, y así muchas clases, pues que mucha gente le metía como miedo a uno, pero yo creo que cuando uno está concentrado en lo que realmente querés, porque yo venía de un proceso de dejar la universidad autónoma, dejar la carrera de psicología, entonces yo ya sabía lo que iba, ¿me entiendes? Sabía que esto iba a ser mi vida, sabía que profesionalmente esto iba a ser mi vida, ¿me entiendes? Aunque informalmente esto ya estuviera dentro de mí, el teatro ya estuviera dentro de mí, pues, porque fue la pasión esa, como decía anteriormente, de profesionalizarse, pues que la gente te vea realmente un artista, te vea como una persona profesional, que también se ha formado profesionalmente, no solo artísticamente. Las dos partes para mí son vitales
en la formación, sobre todo cuando como educadores, para mí esas partes son vitales. Entonces, para mí fue enriquecedor, te lo juro, si hubieron muchos contratiempos, que como de alguna otra manera a uno como que le dicen, no, ya no sigas, pues, pero para mí fue todo lo contrario, para mí fue un enamoramiento, fue como un noviazgo entre el teatro y yo, y estarme formando pedagógicamente, aunque algunas cosas no me parecían, pero sabía que al final todo ese tipo de recursos que estaba aprendiendo era formación para mí, pues, que para mí eso ha sido lo más importante dentro de la pedagógica, encontrarme, por ejemplo, con maestros en el supermercado, en la calle, maestro, el profesor de historia, el maestro que me dio pedagogía educativa, o sea, qué interesante es encontrarme con toda esa gente que ahora, por ejemplo, para mí, yo siento que son personas que formaron mi vida, pues yo recuerdo en las clases finales, en una de las últimas clases finales de, pedagógicas, por ejemplo, recuerdo que había un profesor, habíamos 2 estudiantes de arte ahí, estaba yo, de teatro, perdón, ese muchacho era artista, perdón, es un muchacho que ahora vive en Colombia, un artista plástico, y siempre nos preguntaba, por ejemplo, cómo podríamos, la parte pedagógica y la parte artística, cómo la podríamos unir. Entonces siempre nos ponía a debatir en clase eso. Entonces para mí eso ha sido formación, ¿me entiendes? Como muchos maestros, por ejemplo, ven el arte en esta sociedad de transformación. Entonces, eso para mí fue la pedagógica. Fue un proceso de transformación increíble, ¿me entiendes? En el cual uno no puede negar como educador que ahí está la clave de todo, ¿me entiendes? La clave del mundo, la clave de este país, ahí está, en la parte esencial de formar personas diferentes, personas que piensan diferente, y no digamos el teatro. El teatro es esa parte formativa que para mí, te lo digo, sí, ha sido como lo hicimos en tantos años, recordar Mariela cuando Alquimia Teatral, por ejemplo. A mí se me vienen muchos grupos que no puedo dejar de decir que fueron formadores de mi vida, ¿me entendés? O sea, Alquimia Teatral fue esa cosa mágica del teatro y la danza, porque ahora los procesos tal vez son diferentes para los actores y las actrices en la actualidad, y así fueron diferentes, por ejemplo, para muchos actores antes de nosotros, para muchos fueron las artes marciales y el teatro. Entonces para mí, por ejemplo, fue la danza contemporánea y el teatro con Rafael Perdomo, pues un saludo al maestro Rafael Perdomo. Entonces recuerdo aquellos trabajos de danza y teatro que hacíamos, ¿verdad?, dentro de la pedagógica, pues, que eran bonitos en los pasillos. Entonces esas cosas como estudiante y al mismo tiempo estarte formando artísticamente, eso es increíble. Yo igual también estaba con otro grupo, Rebelión Marioneta, entonces estaba con otra gente siempre al mismo tiempo, estudiando, trabajando, haciendo teatro. Entonces para mí la pedagógica te puedo decir que fue una escuela en todos los sentidos, porque no solo fue el teatro, ¿me entiendes? No solo fue la parte pedagógica, sino fue la parte formativa. ¿Cuánta gente yo no conocí dentro de la pedagógica que hicimos procesos de transformación dentro de la universidad? Pues Pavel Núñez, Javier Espinal, o sea, tanta gente que fue un proceso formativo mis primeros años, que los primeros años uno tenía que hacer fila para entrar a la universidad, tenía que irse a dormir un día antes. Y aparte de eso, yo estaba metido también en cosas de organizar esos procesos de que fueran ordenados. Entonces eran procesos sociales, eran procesos en los cuales no solo era el teatro, no solo era pedagogía, sino era la parte humana, que era lo más esencial. Yo recuerdo que nos quedábamos las noches ahí tocando guitarra, haciendo pequeños sketches de obras de teatro con toda esta gente que muchos ahora viven hasta fuera del país. Hondureños, artistas que fueron formados también por la Universidad Pedagógica, que ese es un dato interesante. Como la Universidad Pedagógica, para mí, en esa época fue increíble la formación que tuvo la universidad, la transformación que tuvo la universidad, y también las diferentes carreras y los diferentes maestros, cómo contribuyeron, igual que vos, Mariela, cómo contribuyeron pues a esta formación de ciudadanos totalmente diferentes, pues, y yo creo que el caso somos nosotros tres, pues, cómo la universidad influyó de una manera positiva en nosotros y de una manera transformadora en el teatro. Gracias, Eric. Bonita experiencia. Recordar que cuando se crea la universidad en 1995 es por la iniciativa de artistas
como Guardiola, que es un famoso pintor de bellas artes, que trabajaba en la pedagógica, es uno de los fundadores, con Juancito Medina, que en paz descanse, Juancito Medina de Letras, un amante de las artes también, y otro grupo de intelectuales y artistas que tuvieron esta visión, y todos también con una orientación pedagógica. No podemos separar la pedagogía, como bien decía Eric, del humanismo, ¿verdad? Que más un humanista que transformar a las personas a través de tantas herramientas pedagógicas que hay, y en este caso el teatro. No es fácil pertenecer a una sociedad donde definitivamente y lastimosamente tenemos una historia de mucha corrupción, de muchas equivocaciones a nivel social y de muchas luchas constantes del pueblo, que por un grupo de personas no es fácil salir adelante, y que cualquier actividad humana que hagamos, lastimosamente, por humanos que somos, siempre va a haber tintes inadecuados que no nos permiten desarrollarnos como quisiéramos en plenitud. Cuando yo estaba estudiando, después de medicina, me cambié para administración de empresas, una carrera que también casi termino, y ahí me di cuenta que no podía seguir. Yo de esa carrera me salí antes de darme cuenta que estaba la carrera de teatro en la pedagógica. Ya me iba a salir porque me di cuenta que tenía tintes egoístas. Pues en aquel momento, para ser administrador de empresas, pues lo primero era el crecimiento económico, y el crecimiento humano quedaba a un lado, ¿verdad? Ese pensamiento empresarial que piensa más en la economía, y todo eso a mí me decepcionó, y dije, no, es que donde yo llegue me van a terminar sacando, porque yo voy a pelear por todo lo contrario. Entonces, muy difícil, muy difícil. No podemos dejar de insistir en esto, particularmente porque la pedagógica, en su lucha de querer sacar una educación que sea de prosperidad para nuestro país, también se ve con bloques que a lo mejor no le permiten continuar. Porque como bien mencionábamos con José Luis, antes de comenzar nuestra entrevista, nuestra conversación, es que dentro de nuestro currículum, hace muchos años éramos una coprogramática, ¿verdad? Las artes tenían sus propios espacios donde los alumnos podían desarrollarse, y que de repente se ve menguado y más bien acortan las horas de arte en una escuela, cuando más bien en algún momento se creyó que iban a ser aumentadas estas horas. Bueno, yo así en algún momento lo creí, porque yo di clases de teatro coprogramáticas, y yo dije, bueno, en algún momento se va a abrir más espacio y más campo para las clases artísticas, pero en una sociedad donde lo globalizado y donde lo que prevalece es la economía sobre el ser humano, pues ahí está el resultado, ¿verdad? La educación también se ha visto menguada por ese pensamiento que muchas veces nos ata como profesores o como artistas para seguir en ese desarrollo. José Luis López, cuéntanos cómo fue este devenir, esta experiencia en la carrera de arte, teatro en la Universidad Pedagógica, y cómo crees que te ha aportado este estudio pedagógico para tu desempeño como artista también, porque al principio como principio somos artistas. Yo doy clases porque me he dedicado al teatro y doy clases de teatro, ¿verdad? Y en todo involucro al teatro, no puedo hacer otra cosa. Entonces, principalmente somos artistas con conocimientos y experiencia pedagógicos. José, te escuchamos. Sí, perdón. Creo que uno de los errores que tiene nuestra sociedad hacia la visión de la pedagógica es que desconoce el perfil del egresado de la pedagógica. ¿Va? Yo te voy a comentar que al principio, cuando empecé a estudiar la carrera, yo recuerdo de que no había un campo laboral definido para nuestro título. Por ejemplo, antes la clase se llamaba Artes Plásticas y Música, pero no existía este componente que ahora conocemos como drama, ¿verdad? Dentro de la malla curricular del Estado. Entonces, bueno, yo era consciente de eso, pues, y decía yo, bueno, al final, pues no, yo lo único que quiero es profesionalizarme en el ámbito teatral,
para ayudar a mis compañeros de Trinidad, del pueblo, y llevarles como otro tipo de herramienta, ¿verdad? Entonces, siento yo que al principio yo lo tenía claro, pues, que no había un campo así determinado para que nos pudiéramos desarrollar o desempeñar a plenitud como profesionales del teatro, ¿verdad? Pero en la medida que fui avanzando en la pedagógica, bueno, que me vi obligado a irme a Tegucigalpa, ¿verdad? Porque empecé en San Pedro. Una fue un poco difícil por el hecho de abandonar lo más cercano, pues, que tenía al teatro, que era mi pueblo, ¿verdad? La Chimenea, el Teatro La Siembra, ¿verdad? Y muchos proyectos que yo desarrollaba de manera, con otro grupo, ¿verdad? En San Pedro. Entonces era como bien complicado tomar esa decisión, ¿verdad? Pero cuando estuve en Tegucigalpa, pues realmente tuve la oportunidad, y aquí me parece una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque es donde uno comprende de una manera un poco más holística todas estas grandes oportunidades que nos brinda la universidad pedagógica como futuros egresados. Por ejemplo, como actor, y me gusta la idea que dice Eric, ¿verdad? Como actor profesional, como profesionales que somos dentro de la rama del teatro, tuve la oportunidad de compartir muchísimas experiencias con Mariela como actriz, fuera del área de formación en la universidad. Y eso para mí fue un proceso integral maravilloso. Compartimos un montón de cosas hermosas que las tengo presentes, ¿verdad? Entonces, el hecho de seguir con la necesidad de manifestarme a través de las actividades artísticas de manera independiente, ¿verdad? Fue una cosa sumamente importante en el desarrollo de esta experiencia de formación en la pedagógica. Recuerdo también que al principio tenía como las ganas de tener una experiencia más artística, ¿verdad? Porque uno empieza con esta idea de que, no, yo quiero ser artista, quiero hacer teatro, quiero actuar. Y en la pedagógica, pues al final somos docentes, pues. Entonces, yo en lo personal tuve un proceso como más lento para poder asimilar y aceptar esta realidad. Pero una vez que acepté la realidad, les debo confesar que fue una cosa maravillosa lograr entender cuando Mariela me decía, es que yo no te voy a formar como artista, yo te voy a dar herramientas. Y yo me molestaba porque decía, pero ¿acaso soy albañil, pues, para que me dé herramientas? Pero luego, más adelante, y me costó, se los confieso, me costó unos 2 años entender esas herramientas que ya al momento de ejercer mi profesión como docente, me di cuenta que son básicas, pues, son fundamentales para el desarrollo y para entender el universo, pues, o la cosmovisión del estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empecé haciendo teatro, recuerdo que la mayoría de directores que tuve eran bien dictadores, me hablaban bien pesado y a veces uno es bien sensible, ¿verdad? Y yo replicaba exactamente esa metodología, ¿verdad? Pero una vez que ya estuve en la universidad, más que todo en Tegucigalpa, ¿verdad? Y el momento de llevar clases como pedagogía o didáctica, a mí me pareció una cosa sumamente interesante. Incluso hablábamos o discutíamos con Mariela y con Emanuel Jael sobre esta metodología, esta forma pedagógica o este arte, ¿verdad? De todas las herramientas didácticas para poder entender esa cosmovisión del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y poco a poco fui como logrando asimilar estas cosas maravillosas que realmente nos brinda la formación de la Universidad Pedagógica. Y entonces yo sentí que en mi proceso como docente, con mis estudiantes, también se iba apaciguando y iba desarrollando otras cosas más bonitas, ¿verdad? Iba entendiendo otros lenguajes. Recuerdo también que una de las cosas bien bonitas que me pasaron en la clase de didáctica, no, psicología educativa, eh, con Diosana Quijano. Fíjense que a mí me pasó una cosa interesante con esa clase, ¿va? La maestra hablaba de mucho de la visión constructivista, pero al momento de la evaluación ella era como bien tradicional. Y entonces le digo, mire maestra, le digo, usted se contradice, ¿va? Y yo en uno de los exámenes solo lo firmé y lo entregué, ¿va? Porque no me parecía correcto de la forma que me estaba evaluando. Y me dice, ¿qué propone? Me dice, no, pues evalúeme de manera constructivista, le digo, desde mi enfoque teatral, le digo. ¿Cómo así? Me dice, los temas de las inteligencias múltiples yo se los puedo abordar con diferentes sketches
de cada uno de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Con mis estudiantes, con mis compañeros, ¿verdad? Entonces, al final, el examen, en vez de desarrollarlo de manera teórica, yo hice una propuesta y fue teatro como teatro del oprimido, ¿verdad? Entonces hice una propuesta en el estilo de teatro del oprimido, abordando las inteligencias múltiples de la clase de psicología educativa. Y fue una cosa maravillosa, no solo para mí, sino también para mis compañeros que se involucraron en el proyecto. Luego recuerdo algo que me pasó de verdad, una cosa muy maravillosa, ¿verdad? Con Emanuel Jaén, por ejemplo, cuando llevé la clase de investigación, de la forma en cómo él me decía o abordaba las temáticas, ¿verdad? Me dice, mira, vamos a hacer este ejercicio. Al principio me dejó unas cosas bien sencillas, ¿verdad? Pero luego me hizo trabajar demasiado, yo pienso, ¿verdad? Pero al final, al principio uno se queja, ¿verdad? De estas exigencias de los docentes, pero luego también lo miden a uno para ver cuál es el alcance que uno tiene, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que me puso a investigar casi 20 horas de teatro, hacer un análisis, y yo le agradezco a Manuel por eso, ¿verdad? Porque de una manera me condicionó a esta necesidad de querer explorar la parte de la investigación, la parte del descubrir los teóricos, los métodos, la historia del teatro. En el caso con Mariela, como catedrático, ya les mencioné, ¿verdad? Para mí fue una cosa sumamente integral el hecho de poder tener un conversatorio formal dentro de la pedagógica y luego en la tarde, en la noche, nos mirábamos en el Teatro Memorias y compartíamos escenas. Entonces, era una cosa, usted sabe, pues, bien integral, porque Mariela en ese entonces me daba mucha libertad para poder proponer. A mí me medía, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y compartíamos esta experiencia artística y también pedagógica. Entonces, para mí la universidad pedagógica fue una experiencia realmente enriquecedora, sumamente importante, eh, por todas esas herramientas, pues, o todas esas opciones que nos da, ¿verdad?, el perfil del docente, ¿verdad? Entonces, si uno está claro que entrar a la universidad pedagógica y que va a tener una experiencia de formación, eso es una cosa, una experiencia maravillosa, porque al final, cuando empezamos a dar clases, tenemos muchísimas posibilidades de poder comprender y desarrollar programas de formación de manera integral. Y no solo estoy hablando de la formación como docente, sino también de la formación artística. Por ejemplo, en el perfil, yo recuerdo que llevaba clases de actuación, llevaba clases de expresión corporal, llevaba clases de voz y dicción, llevaba clases de dirección escénica, llevaba clases de montaje, llevaba clases de análisis teatral, de dramaturgia, de escenografía. Y recuerdo que muchas de las clases que compartí con Mariela, Mariela logró tener una alianza con el Teatro Nacional y yo tuve la oportunidad de recibir clases con gente de Japón, con gente de España, con diferentes personas que llegaban a hacer espectáculos y yo estaba llevando la clase de iluminotecnia, ¿va? Entonces yo compartía con los técnicos en el Teatro Nacional y además me formaba con esta nueva visión de dirección del tratamiento hacia la docencia, cómo tratar al individuo para que el lenguaje sea de una manera un poco más tranquilo, pues. Entonces, para mí, la pedagógica me llenó de muchísimas experiencias, de muchísimas herramientas que realmente, ahora que ya soy docente, agradezco muchísimo porque sí es necesario, pues, conocer un poco todas estas herramientas pedagógicas y didácticas para el desarrollo del quehacer docente. Ahora, como artista, pues ya les mencioné, ¿verdad? Llevamos clases de todo este tipo, ¿verdad? De actuación, de montaje. Claro, no como la amplitud que lo llevan en otras escuelas netamente enfocadas al arte, ¿verdad? Pero es un complemento, es 50 y 50. Entonces, si nosotros sabemos valorar estas oportunidades que tenemos de tener una experiencia de formación actoral de manera integral y también tenemos todas estas herramientas didácticas, pedagógicas que nos permiten fortalecer nuestro proceso, realmente la universidad pedagógica me duele un poco pues el hecho de que no esté la clase, que no esté la carrera, porque al final ustedes saben que todas las artes convergen dentro del teatro. Y, y eso pues me parece sumamente importante que podamos recuperar la carrera
y fortalecerla. Pues yo en algún momento planteaba en Conte, que, ¿verdad? Planteaba, si me permites, Mariela, planteaba una idea ahí, ¿verdad? Piense que yo desde que estaba en la pedagógica, más que todo en Tegucigalpa, ¿verdad? Yo siempre tuve la idea de, digo, ¿por qué no hacen una alianza estratégica la Escuela Nacional de Arte Dramático y la pedagógica, que ustedes saben las fricciones, ¿verdad? De manera profesional. Digo, ¿por qué no hacen una alianza estratégica? Y yo sé que hay un montón de programas de beca, ¿verdad? Y fortalecen estas dos academias de profesionalización del área de dramática. Entonces yo pensaba, así como vengo de Trinidad, de un pueblito donde yo recuerdo que en el colegio nunca escuché de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Imagínense qué error el de los docentes, ¿va? El desconocimiento total de este tipo de cosas, ¿va? Entonces, es una visión muy corta, ¿va? Por ejemplo, digo, si así como en Trinidad hay estudiantes, hay gente que hace teatro en Santa Bárbara, yo podría decir que podríamos becar a un estudiante, 2 estudiantes por departamento, con diferentes programas que ustedes conocen, ¿no? Y que en el momento de que los podamos becar, póngale un estudiante para ser muy, muy realista, un estudiante de cada departamento se lleva a Tegucigalpa con el programa de becas de la universidad, con los programas de beca de las ONGs y de otras organizaciones, y que al mismo tiempo, en ese periodo de formación académica, pedagógica, universitaria, también en la tarde se metan a la Escuela Nacional de Arte Dramática. Entonces aquí tendríamos, o sea, una simbiosis, pero realmente increíble, y que el objetivo de esta formación sería que, o el compromiso de esta beca sería que al regresar, ¿me entienden?, ellos puedan desarrollar microproyectos, siempre acompañando o dándole seguimiento dentro del enfoque de la Universidad Pedagógica de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y aquí yo podría cuestionar algo de la pedagógica ahora. Porque cuando nosotros egresamos como estudiantes, ustedes saben que ya en el campo laboral uno va adquiriendo una cantidad de experiencia, ¿verdad? Y lo único que uno desea es compartirla. Entonces, muchísimas veces no nos toman en cuenta dentro de estas experiencias enriquecedoras que uno encuentra, ¿verdad? Para los encuentros de egresados y que podamos compartir o converger estas diversas hallazgos, pues, dentro de la metodología o de los enfoques que nosotros podamos aplicar. Entonces, son cosas bien sencillas que se podrían lograr, pero eso es lo que pienso, pues, de que es importante que conozcamos el perfil y tenerlo claro, ¿verdad? Que somos docentes con una cantidad de herramientas y que por cuenta personal tenemos que buscar la otra parte, ¿verdad? Para complementar la parte profesional dentro del oficio de la actuación. Gracias, José Luis. Definitivamente, solo los que nos hemos logrado graduar de esta carrera tan maravillosa como es la Universidad Pedagógica, lo que fue la carrera de teatro, en la licenciatura de arte, con este énfasis, somos los que nos damos cuenta del valor que tiene de insertar en la sociedad a un profesional con este perfil. Porque creo que cada uno de nosotros hemos tenido momentos dentro de nuestra profesión de hallazgos increíbles a la par de estudiantes, no importa qué edad tengan. Y lo que habla cada uno de ustedes de esa experiencia, pues definitivamente hace que el valor que tenga el poder abrir nuevamente esta carrera de teatro sea sumamente vital e importante en una universidad tan hermosa como es la Pedagógica, una universidad que lucha y trabaja constantemente para que sus carreras pues estén en punta de lanza de lo que es la educación en un país donde necesita urgentemente pues ser educado a todo nivel y no digamos desde el punto de vista humanista, no alejar las matemáticas de una sensibilidad social, no se puede, una tecnología no se puede estar alejado de una sensibilidad de desarrollo humano y para eso también está el desarrollo del arte, en este caso del teatro en un país. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que cada vez que hay una actividad de arte o de teatro en una ciudad, toda esa ciudad logra relajarse? Y ya está comprobado en varios libros ya sobre economía, ¿verdad? Cómo el teatro, cuando hay una noche cultural en un pueblo, esa noche los niveles de violencia bajan increíblemente. Entonces, ¿cómo no pensar
en esa necesidad de cubrir esa necesidad de que hayan más profesionales del área de teatro, cuando cada uno de nosotros aquí hemos sido testigos constantes y lo somos de cómo al llegar a un lugar, llámese escuela, colegio, proyecto de una municipalidad, dando talleres para inserción social de jóvenes en riesgo, siempre que llegamos con una obra de teatro, tanta gente de todas las edades se siente identificada con esa necesidad o de ver obras de teatro o de ser partícipe de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no querer llegar a todos estos lugares? Es muy hermoso para la gente que nos está viendo contarles que, bueno, los 3 licenciados que nos acompañan el día de hoy, todos ellos han sido parte de proyectos en varias ciudades del país. Entonces han hecho su labor de teatro y docente a nivel de todo el país de Honduras, inclusive fuera de nuestras fronteras. Así que aquí hay también un conocimiento y una experiencia no solamente de la ciudad. Y es increíble también darnos cuenta y empoderarnos de que como egresados de la carrera de teatro, cada uno ocupa un lugar importante. Fíjense bien, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, en la actualidad, que se acaba de activar nuevamente la comunidad hondureña de teatristas, que es la comunidad pues que ha estado respaldada jurídicamente durante muchos años, a nivel de representatividad de la gente que hacemos teatro, y en esta ocasión, cuando se eligió la nueva junta directiva, hay 3 personas o 4 personas de la pedagógica, es decir, gente de la pedagógica y del área de arte y de teatro que están beligerantes en la sociedad, no solamente como docentes, sino que en el campo artístico y social, ¿verdad? Tenemos a José Luis, que quedó en la vicepresidencia, también tenemos a Damario Reyes de San Pedro Sula, que quedó, creo que en una vocalía, a un José Luis Recinos, que es director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que también es parte fundamental de la carrera de teatro en la Universidad Pedagógica, y que él ha llevado al desarrollo a esta escuela, y que definitivamente su profesionalización como pedagogo ha sido fundamental para lograrlo. Tenemos otro estudiante de la carrera de arte ahí en esta junta directiva, entonces vemos esa beligerancia. Eric, que ha estado en grupos independientes en todo este tiempo en el país, y Odgar, que ha sido un elemento importante para que la carrera de arte y de teatro dentro de la Universidad Pedagógica se desarrolle fuera de Tegucigalpa. Vamos a pasar a esa parte ahora, chicos, de ese valor agregado que tiene un egresado de la licenciatura de teatro al momento de insertarse profesionalmente en cualquier área y en cualquier parte del país. No hablemos solamente de la parte docente, sino que también de la parte artística, porque ambas, hemos escuchado, van de la mano para el desarrollo de una persona, para el desarrollo de una sociedad. Vamos a empezar por Olga. Cuéntanos un poco de ese plus, ese valor agregado que ha tenido tu carrera y vos como profesional al momento de llegar a un lugar. ¿Qué aporta? Bien, una consultita. Aquí es donde proyecto porque no lo recuerdo. Aquí, pues nuestros chicos traen hoy preparados sus presentaciones de todos estos hallazgos, logros, dificultades que han tenido a lo largo después de haberse graduado de la universidad. Muy bien. Bueno, para comenzar entonces, yo creo que he tenido muchas ventajas en este caso. Generalmente yo siempre presento he tenido experiencia como actor, como narrador, como gestor cultural, egresado de la pedagógica, haber trabajado con la fragua. Fundé hace ya 12, 13 años el grupo teatral Alas, en el que he presentado espectáculos a nivel centroamericano y a nivel mesoamericano. Y en eso he tenido la ventaja de formar parte de otras instituciones, por ejemplo, la Asociación Centroamericana de Teatro, Proyecto Lagartija, desde hace 5 años.
En este caso, yo he tenido diferentes actividades y he tomado a bien mostrar algunas de las fotografías que me recuerdan la pedagógica. Primero, esta primera fotografía va a ser sobre un montaje que trabajamos juntos con Eric y Mariela, que fue Las Marionetas, la rebelión de las marionetas, donde hemos logrado primero acercarnos con diferentes generaciones y personas que colaboraron en la formación, que es lo que hay que ir agradeciendo, ¿verdad? Al maestro Emanuel Jaén, aquí estamos con Mariela, Eric, Darwin, que lo recuerdo con mucho cariño, Ángel Martínez, también otro compañero y amigo, que llenábamos espacios. Ya como profesor entramos a otro proceso, ¿verdad? Yo me traslado, siempre tuve claro que no iba a quedarme en Tegucigalpa. Es decir, para mí Tegucigalpa, tengo muy buenos amigos, pero la verdad nunca consideré Tegucigalpa como un espacio para vivir y desarrollarme. El punto era regresar a la costa norte y apoyar tanto los procesos de Teatro de la Fragua, que era una de las instituciones que apreciaba, y desarrollar proyectos personales. Dentro de estos comienzo mi labor y casi inmediatamente con la Universidad Pedagógica en San Pedro Sula. Y teníamos esta experiencia que comentaba José Luis, que en ocasiones no tenemos los espacios y teníamos un grupo de compañeros en ese momento, estudiantes, ¿verdad? Que no tenían mayor experiencia en actividades dramáticas y ir acercándolos poco a poco fue enriquecedor tanto para mi persona como para los compañeros. Yo como profesor ya he participado básicamente en la formación de varias generaciones y me alegra muchísimo escuchar a estudiantes que compartimos espacios que ahora utilizan el teatro como un recurso, ¿verdad? Y está presente en sus planificaciones, en sus actividades culturales extra, que han formado sus propios grupos comunitarios. Eso creo que es una de las de los grandes espacios, ¿verdad? Para formarse. Que personas que están muy interesadas en los procesos de formación se integren. He tenido la oportunidad de ser invitado a varias instituciones formativas, dentro de ellas Tegucigalpa me ha invitado en varias ocasiones a facilitar espacios de didáctica del teatro, por ejemplo. He tenido la oportunidad de servir formación en la UCR, en la Rafael Andívar en Guatemala, en la Universidad de San Salvador, donde se van generando espacios de formación. Y el hecho de invitarme como profesor del área, a mí me alegra muchísimo, porque es parte de lo que mencionábamos todos, es decir, la formación sí realmente es significativa, tanto cuanto nosotros, como mencionaba José Luis en un momento, estemos dispuestos a aceptarla, ¿verdad? Porque podemos pasar toda la vida rechazando a fin de cuentas, pero quieras o no, siempre hay espacio. A nivel profesional artístico, me he mantenido muy activo en diferentes espacios, tanto presentación de monólogos, presentación de actividades de obras un poco más extensas. Dentro de esto, directamente con Teatro Ala, ¿verdad? Tanto de presentaciones en El Salvador. He tenido otra oportunidad de estar de México a Panamá presentando. He dirigido, no hemos mencionado, pero por ejemplo, dentro de los trabajos con Hispano, por ejemplo, logré producir Pairos, que fue una pieza audiovisual que enriquecedora en el sentido de que fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine en Albuquerque, Nuevo México, fue seleccionada para varios festivales centroamericanos, que fue una experiencia excelente. Pude dirigir a maestros, es decir, maestros que yo aprecio. Entonces, el hecho de la facilidad de poder dirigir. El otro punto es talleres con grupos comunitarios donde no hemos encontrado personas que tengan mayor formación y tienen el interés de seguir y me escriben de vez en cuando para explicarme cómo van estos procesos que todavía continúan. El proyecto Lagartija Centroamérica, espacios que he logrado desarrollar algunos talleres sobre pedagogía teatral y que se me tome en cuenta en Centroamérica para esto, siempre es muy grato, ¿verdad? Conversatorios en el área centroamericana. Dentro de esto, las presentaciones, por ejemplo, fuera,
tuve la oportunidad de presentarme en el DF, en Zacatecas, también en el Festival Internacional de Narración en México. En este punto me he presentado en rutas importantes, por ejemplo, en la ruta del cuento en Nicaragua, que Nicaragua ya la considero un segundo hogar porque lo visito muchísimo por invitaciones y por buenos amigos. En este caso, vuelvo, todo espacio yo he aprendido, y eso lo debo tanto a la fragua y la misma experiencia que todos tenemos, de que no contamos en ocasiones con los espacios específicos, en que cualquier espacio con las ganas de trabajar es funcional y podemos hacer nuestra actividad, ¿verdad? Tanto de docente como artística, sin perder la dignificación del profesor, la dignificación del artista. He compartido con jóvenes montando espectáculos en las ciudades que he ido. Mariela mencionaba, yo he trabajado con la pedagógica y he tenido, lo conversábamos fuera hace algunos días, la suerte de trabajar en varios centros. Yo estuve mucho tiempo en San Pedro Sula y surgió la oportunidad de moverme al centro regional de Olancho, de Juticalpa. Y dije, bueno, por la anécdota, pues, y sin pensarlo mucho, igual me fui a Juticalpa. Conocí estudiantes con muchas ganas, con mucho deseo, y que nunca habían tenido la oportunidad de tener una experiencia teatral y la desarrollamos muy bien. Luego con eso me trasladé, luego de 2 años en Juticalpa, me dicen la posibilidad en Ceiba, y dije, bueno, ya estuve en Juticalpa, vámonos ahora más cerca del mar, ¿verdad? Y estoy actualmente en la Ceiba, con el Centro Universitario Regional, donde igual, experiencia directa, trabajar con teatro en docencia, en clase y como grupo de extensión, ya formamos un equipo. Dentro de esto yo he tenido la experiencia a mencionar, ¿verdad? A nivel artístico tengo la oportunidad de trabajar con gente maravillosa en el grupo teatral Alas. He producido varios audiovisuales para festivales, en varios colectivos para participar en muestras. He dirigido y he aprendido a dirigir no solo por la clase que nos facilitó la pedagógica, sino por la misma necesidad que el espacio nos ha generado, ¿verdad? Experiencia de teatro. Y creo que dentro de todos estos, la parte negativa, si bien existe y lo hemos mencionado en varios momentos de la conversación, hemos aprendido a superarla y vamos superándola. Cuando José Luis mencionaba, por ejemplo, esta alianza estratégica con la Escuela Nacional de Arte Dramático, esa alianza se ha intentado hacer en varias ocasiones. Cuando yo llegué a la pedagógica, se intentó. Cuando hace mucho tiempo Óscar Amaya Armijo y otra gente que estaba interesada intentaron hacerlo. Y creo que eso es una lucha que se debe mantener y seguir intentando hasta ver en qué momento se logra, ¿verdad? Eso es indudable. Y será a partir, creo, de lo que hemos logrado coincidir, ¿verdad? Comenzar conversaciones objetivas que no nos limiten, sino que abran ese campo de profesionalizar, que abran ese campo de generar experiencias, sin pensar en hecho de si quiero ser artista o quiero ser profesor, porque a fin de cuentas hay que agradecerle a los maestros, y voy a decir no solo a los maestros de arte, a los maestros que nos enseñaron a disfrutar del teatro desde la escuela, desde los colegios, sin ninguna experiencia de formación académica en arte. Y por lo tanto, la forma de generar público para los espectáculos reales es a partir de esos centros de formación y no de los centros profesionales de artistas, sino de la experiencia que Eric está desarrollando desde el grupo de teatro de la municipalidad, desde Mariela, desde la pedagógica, desde José Luis en el centro de Perla de Lulúa, ¿verdad? Dentro de los diferentes grupos que hacemos arte en las comunidades y que invitamos a la gente a seguir asistiendo. Creo que ahí está la fortaleza y la profesionalización, diría alguien, viene después. Viene después para aquel que esté interesado, que igual que nosotros la buscó.
y que sigue pensando en que esa profesionalización no está lograda porque los métodos cambian, las personas cambian, por lo tanto no nos acercamos de la misma manera a las personas o a todos los estudiantes. Y que ante todo a mí me gustaba una fotografía en la que estoy frente al pizarrón y luego haciendo una actividad, es que el teatro lo hemos visto como el mero hecho de realizar acciones. Y cuando nos damos cuenta que hay un trabajo de mesa previo, que hay muchas horas de trabajo para disfrutar un trabajo terminado, ya sea académico o profesional, se le da un valor extra. Y hemos tenido malas experiencias porque no hemos tenido en muchas ocasiones especialistas que nos dan texto para memorizar, y ahí encontramos en que decimos, pero es que usted tiene buena memoria, ¿verdad? Por eso es que hace teatro. Y recordemos que la memoria solo es parte de un recurso y un método que igual se va desarrollando, no se logra así de fácil. Entonces, gracias igual por la invitación y por hacerme recordar los diferentes momentos de mi formación inicial, de mi formación como profesional y de toda esta experiencia que si ahora me detuve por la invitación a ver fotografías, ya es bastante larga y ya uno dice, bueno, yo nunca pienso en los años, pero ahorita que lo veo ya ha pasado su tiempito, ¿verdad? Y ha sido muy grata, tanto las experiencias que muchas veces mal llamamos dañinas, han sido experiencias buenas, a fin de cuentas. Muchas gracias, Mariela, José Luis, Eric y los otros compañeros que no pudieron estar, pero sé que han formado parte de nuestra historia. Gracias, Oscar. Es la pasión la que nos mueve, y esa pasión que nos mueve hacia la profesionalización, y ojalá que entendiéramos que es una pasión humana, ¿verdad? El humano cuando busca aquello que lo hace feliz, aquello donde se siente que se puede realizar, también logra llevar esa pasión y esa realización a otros seres humanos. No importa la profesión que tengamos. En este caso, que somos egresados de la carrera de teatro, pues comentarles que somos aproximadamente 11 personas las que nos logramos graduar de esta orientación de teatro. Y déjenme decirles que casi el 90% de los egresados, o más, 95%, están trabajando con esa misma pasión y desde sus lugares se han ido desarrollando, que como bien dice Oscar, yo creo que si cada uno comienza a hacer esa recopilación de vida y profesional a través de fotos, a través, bueno, de todo su currículum, se va a dar cuenta todo lo que ese vaivén de aportamiento, ¿verdad? Una aportación tanto de la vida hacia uno como uno hacia la vida. Y es hermoso darse cuenta de eso, porque eso es lo que se debe lograr visibilizar, ¿verdad? De la importancia y el peso que se tiene como profesionales en un campo. Porque precisamente en cualquier parte del mundo que vayamos, siempre vamos a encontrar que el actor también se dedica a otra cosa, ¿verdad? En otros países es normal encontrar actores profesionales que son abogados profesionales, que son médicos, ¿verdad? No digamos la labor docente, que es la más frecuente en cualquier parte del mundo dentro del campo teatral, ¿verdad? La mayor parte de personas que hacemos teatro, ustedes van a Europa y muchos de ellos se dedican también a la labor docente en cualquiera de los niveles educativos. Así que no es que estamos fuera de lugar, todo lo contrario. Nos damos cuenta que ese aporte, ese valor agregado de un egresado de teatro que logra integrar por esa pasión ambas profesiones, la artística con la docente, viene siendo al final un boom, una explosión de experiencias que logra ir dejando huella en cada lugar donde se coloca. Y como bien decía Oscar, ¿verdad? Esa idea de José Luis, pues hay que seguirla llevando a cabo, y ahora con otro ímpetu, porque son otras personas y le van agregando otras ideas y otras energías y se va sumando más gente, porque definitivamente tenemos que fortalecer el sector teatro. Donde quiera que vamos, siempre la gente dice, me gusta el teatro, me doy cuenta que el teatro aporta mucho. Bueno, comencemos a generar más espacios para poder tener personas que nos dediquemos al teatro profesional,
y el público que también sea profesional, como decimos en la clase de apreciación artística, esa formación de un público que es artista como público, porque viene siendo parte del fenómeno de la contemplación de la obra de arte. No puede haber obra de arte si no hay un público que la contemple, un público formado, un público que se mueva también por querer ver y ser partícipe de este fenómeno.